Comenzando en el inicio de la serie, somos transportados al pasado, durante los años 60, en un programa de televisión. En este programa, vemos a expertos debatiendo cuál podría ser el microorganismo más peligroso para los seres humanos. Uno de estos expertos presenta argumentos sólidos y aterradores para respaldar la idea de que los hongos representan la peor amenaza para la humanidad, dejando a todos los presentes completamente aterrados. Porque hay tipos de hongos que no buscan matar, buscan controlar. Los virus no enferman, pero los hongos nos pueden alterar la mente. Hay un hongo que infecta insectos, a las hormigas, por ejemplo, sometiendo la mente de la hormiga a su voluntad. Y eso no es lo peor. El hongo necesita alimentarse, así que empieza a devorar el huésped desde adentro. El doctor Schoenheim. Esa clase de infección fúngica no existe en humanos. Es cierto, los hongos no sobreviven si la temperatura interna del huésped supera los 34 grados. Y actualmente no hay motivos para que evolucionen en ese aspecto. Pero, ¿qué pasaría si esa situación cambiara? Supongamos que el mundo se calienta ligeramente. Entonces sí, tendría un motivo para evolucionar y controlar no solo a millones de personas, a miles de millones. Todas marionetas con la mente envenenada, permanentemente enfocadas en un único objetivo: propagarse e infectar a todo ser humano que quede con vida, a como dé lugar. Y no hay tratamiento para algo así, ni de prevención ni cura. No existen, ni siquiera es posible descubrirlos. Entonces la humanidad ¿perdería? Ya volvemos. Después de esta introducción, volvemos al presente, 24 de septiembre del año 2003, en Yakarta, Indonesia. Aquí, observamos a un grupo de militares que están en busca de una profesora llamada Ibu Ratna. Esta profesora es una experta en hongos, y los militares desean mostrarle una muestra del hongo Cordyceps. La profesora inicialmente se muestra escéptica, pero pronto confirma que realmente se trata de dicho hongo, un tipo de hongo que normalmente no puede sobrevivir a la temperatura del cuerpo humano. El militar que la acompaña la lleva a una zona segura, donde encuentran un cadáver infectado por este hongo. La profesora queda horrorizada al ver que el Cordyceps sigue vivo y activo, tratando de contagiarla. Después de este encuentro, la profesora huye y más tarde tiene una conversación con el militar. Este le explica que han encontrado a más personas infectadas en un molino de harina, y todas ellas han fallecido en circunstancias extrañas. El militar le pide a la experta que desarrolle una cura para evitar la propagación de la infección, pero ella responde que eso es algo imposible de lograr. En cambio, sugiere la opción drástica de bombardear la ciudad como única forma de contener la infección. Bom, mulailah pengoboman. A continuación, nos trasladamos a otro lugar del mundo, específicamente a Estados Unidos, en Texas. Aquí, conocemos al protagonista, Joel Miller, junto con su hija Sarah Miller y su hermano Tommy Miller. Sarah, después de salir de la escuela, lleva un reloj de Joel a reparar para regalárselo en su cumpleaños. Sin embargo, la normalidad se ve interrumpida cuando comienzan a sonar sirenas y se ven bomberos en acción afuera. El relojero, asustado, cierra su local y Sarah regresa a casa. Durante una visita a los vecinos, observamos que la abuela de estos vecinos muestra comportamientos extraños, indicando que posiblemente ya está infectada. En la noche, cuando Joel regresa a casa, se olvida del pastel de cumpleaños, lo que la entristece. A pesar de esto, padre e hija comparten un cálido momento juntos. En medio de esto, el tío Tommy llama para decir que está en prisión y necesita que lo recojan. Joel sale corriendo, dejando a Sarah durmiendo sola. Horas después, Sarah se despierta, alarmada por el ruido y las sirenas. La televisión muestra una alerta nacional. El perro de los vecinos pide ayuda, y Sarah lo sigue, descubriendo una escena aterradora en la que la anciana que habíamos visto antes
está atacando a quienes cuidaban de ella. Aterrorizada, Sarah huye. Luego, Joel y su hermano Tommy llegan a casa y salvan a Sarah de la anciana infectada. Los tres huyen en un automóvil, notando la destrucción en toda la ciudad. Mientras escapan, un avión se estrella, hiriendo a Sarah y dejándola incapaz de caminar. Joel carga a su hija herida y se encuentra con un militar que tiene la orden de eliminar a cualquier persona infectada. Joel intenta salvar a Sarah, pero la herida resulta mortal y ella muere en sus brazos. No. Shh, shh, shh. Tranquila. No pasa nada. No pasa nada. Aparta la mano, amor. Déjame ver. No. Ya sé, amor. Lo sé. ¿Está bien? Arriba. Aguanta. Ya sé, mi amor. Ya sé. Lo sé. Tommy, ayúdame. Joel. Arriba, amor. Arriba, tengo que levantarte. Vamos. Arriba, mi amor. Vamos, arriba. Por favor. La historia da un salto 20 años después, donde vemos a un Joel transformado y distante, viviendo en un refugio con otras personas. Notamos que Joel quiere salir de allí y trata de negociar con un militar para obtener una batería necesaria para su objetivo. En la siguiente escena, conocemos a Tess, quien escapa de un grupo de hombres que la tenían prisionera. Sin embargo, se ve atrapada en un enfrentamiento entre militares y los luciérnagas, un grupo de rebeldes que luchan contra los militares. Después vemos a una niña llamada Ellie, quien está esposada en una habitación. Se revela que Ellie ha estado infectada durante un tiempo, pero no ha mostrado síntomas, lo que la convierte en una posible cura contra la infección. La historia cambia de escenario a Joel, quien intercambia cigarrillos con un locutor para que éste contacte a su hermano Tommy, que se fue hace tiempo y no ha regresado. Joel está decidido a buscar a su hermano, quien no ha regresado desde hace semanas, siendo esa la razón por la que Joel quería salir de este lugar. Después de esto, vemos a Tess y Joel juntos, lo que nos indica que son cercanos y están buscando una forma de salir de ese lugar. Por otro lado, conocemos a un grupo de luciérnagas liderado por Marlene, que rescata a Ellie. Más tarde, Joel y Tess llegan al mismo lugar, pero Marlene resulta herida y no puede llevar a Ellie a un lugar seguro. Por lo tanto, negocia con Joel para que él la lleve en su lugar a cambio de lo que necesita para rescatar a su hermano. Así, Joel se lleva a Ellie, a quien nos presentan como una joven con una personalidad difícil. Por la noche, los tres abandonan el refugio, pero son confrontados por un militar que los amenaza con un arma, lo que hace que Joel reviva el recuerdo del incidente con su hija y finalmente se enfrente al militar para escapar. Horas después, vemos a Ellie despertando bajo la vigilancia de Joel, quien teme que Ellie pueda infectarse y atacarlos en cualquier momento. Tess, en cambio, muestra más comprensión hacia la niña. Luego, se dirigen al punto de encuentro acordado con las luciérnagas, pero se encuentran con el camino bloqueado por escombros, lo que los obliga a buscar otra ruta a través de un museo inundado. Antes de entrar en el museo, Tess explica que los infectados funcionan como una colmena, lo que significa que si uno los detecta, todos los demás los atacarán. Ven a varios infectados tomando el sol, lo que les muestra la peligrosidad de la situación. Si pisas un pedazo de Cordyceps en un lugar, alertas a docenas de infectados en otra parte. Y una vez que saben dónde estás, se lanzan por ti. Una vez dentro del museo, se topan con los chasqueadores, una variante de infectados que han perdido la visión debido a daños en la cara, pero han desarrollado una resistencia extrema. Luego de un complicado enfrentamiento, descubren que solo pueden ser derrotados con un disparo en la cabeza. Después de esto, el trío finalmente llega al lugar acordado,
solo para descubrir que las luciérnagas han sido atacadas y ya no queda nadie con vida. Joel y Tess tienen una discusión intensa sobre qué hacer a continuación, ya que Joel no quiere continuar. En ese momento, Tess se ve obligada a confesar que ha sido mordida y que pronto se convertirá en un infectado. Esto deja completamente en shock a Joel, quien no tiene más opción que seguir adelante como Tess le pidió. Sin embargo, son interrumpidos por un infectado, al que Joel logra detener, pero no antes de que alerte al resto de la colmena. Sabiendo que los infectados se aproximan, Joel toma la difícil decisión de dejar atrás a Tess, quien elige sacrificarse con una explosión. Momentos antes de hacerlo, nos muestran una aterradora acción por parte de un infectado. Joel y Ellie observan la explosión desde la distancia, marcando uno de los momentos más emotivos de la historia. Joel y Ellie quedan bastante afectados, pero tienen que continuar. En su camino, entran a una tienda en busca de provisiones. Ellie decide entrar sola en una especie de habitación de sótano, donde se encuentra con un infectado atrapado entre los escombros. En esta escena, algo inquietante sucede y refuerza la idea de la inmunidad de Ellie a la infección. Observamos el rostro sin vida del infectado, que solo sigue a Ellie con sus ojos, mostrando que ya no queda humanidad en él, solo instintos primitivos del Cordyceps. Luego de que Ellie mate a este infectado, Ellie se reúne con Joel y salen de este lugar. Mientras continúan su camino, Joel y Ellie entablan una conversación sobre sus vidas antes de que el mundo cayera ante la infección. Mientras hablan, pasan por varios paisajes, como un avión estrellado y un agujero lleno de huesos humanos. Viendo esta escena, Joel confiesa una dura verdad. Cuando no quedaba espacio en el refugio de Cedra, la única opción era deshacerse de los cuerpos. Con esta revelación, se abre una escena que nos lleva 20 años atrás, donde vemos a los dueños de estos restos y cómo terminaron allí. Además, conocemos a un nuevo personaje llamado Bill, un conspiranoico preparado para una situación como la que ocurrió. Gracias a su preparación, pudo evitar terminar como el resto del pueblo que yace en ese agujero. Con todos los recursos del pueblo a su disposición, Bill logra sobrevivir y vivir relativamente cómodo durante 4 años. Luego de estos 4 años, una persona llamada Frank cae en una de sus trampas y Bill lo descubre. Aunque inicialmente desconfía de él, Bill acepta su petición, ofreciéndole comida y dejándole entrar a su refugio. Frank elogia la excelente sazón de Bill y le pide un último favor antes de irse: tocar el piano al ritmo de la canción Long Long Time. Luego de esto, a Bill no parece haberle gustado, por lo que Bill muestra su destreza en el piano, dejando impresionado a Frank, quien le pregunta a qué mujer va dedicada la melodía. No hay ninguna chica. Bill responde que para ninguna, ya que revela que es gay. Y después de un largo silencio, Frank confiesa que también lo es, por lo que deciden ir juntos a la cama, comenzando así una relación que se hace más fuerte con el tiempo. En cierto momento, descubrimos que Bill y Frank conocieron a Joel y Tess, con quienes establecieron una amistad basada en el intercambio de suministros útiles como semillas, armas y otros recursos. Vemos fragmentos de su vida diaria, incluyendo discusiones y el sincero amor que compartían. That's what someone told me, but I don't know what it means, 'cause Sin embargo, una noche, su refugio fue invadido por un grupo de intrusos. A pesar de que Bill logró derrotar a todos, resultó herido en el proceso. Frank. Años más tarde,
Frank desarrollaría una enfermedad que lo dejaría en silla de ruedas hasta semanas antes de la actualidad de la historia. Frank se siente una carga para Bill y le pide pasar un último día feliz juntos antes de partir de este mundo. Aunque Bill inicialmente lucha por aceptar esta petición, finalmente accede. Pasaron ese día celebrando una boda, incluso recrearon el momento en que se conocieron. Después de la cena, Bill revela que también morirá, ya que el vino que compartieron contenía una alta dosis de medicamentos. Esto le da a entender a Frank que sin Bill ya no tiene propósito en la vida. Frank, conmovido, le pide que lo cargue a la cama para pasar una última noche juntos. Luego, regresamos a la actualidad, unas semanas después de lo ocurrido con la pareja, donde Joel y Ellie entran al refugio de Bill y Frank solo para descubrir lo que ha sucedido. Encuentran una carta en la que Bill le permite tomar la camioneta y le pide que cuide de Tess. Esto conmueve profundamente a Joel, quien acaba de perder a Tess. Después de tomar un respiro, Joel tiene una conversación sincera con Ellie, en la que acuerdan buscar a Tommy primero. Pasan por una vieja gasolinera y logran llenar el tanque con la gasolina que queda en los autos abandonados. Luego, continúan su viaje sin contratiempos, avanzando por un bosque. ¿Qué estoy comiendo? Son ravioles del chef Boyardee de hace 20 años. Al día siguiente, llegan a Kansas City, donde un chico aparentemente herido pide ayuda. Joel, consciente de que podría ser una trampa, acelera el vehículo, confirmando sus sospechas cuando el chico resulta estar acompañado por un grupo de saqueadores. Lamentablemente, un ladrillo impacta en el parabrisas del auto, lo que hace que choquen contra una tienda abandonada. Joel se enfrenta a 3 de los saqueadores, eliminando a 2 de ellos, pero el tercero lo tira al suelo. Ellie interviene para herir gravemente al saqueador. Aunque Ellie no mata al saqueador, lo deja gravemente herido, así que Joel lo remata, y Ellie queda visiblemente afectada por la experiencia. Vuelve allá y no mires. No, perdón, por favor. ¡Mamá! Resulta que este grupo pertenecía a una facción que se rebeló contra los militares de Fedra debido a la tortura que estos últimos infligían a la población. Michael lideró esta rebelión y creó el grupo armado. Sin embargo, lo malo es que Fedra sobornó a un civil llamado Henry, quien tenía un hermano menor enfermo de leucemia y necesitaba medicamentos. Aprovechando esta situación, sin opciones, Henry reveló la ubicación de Michael, lo que llevó a que Fedra lo eliminara. Había un hombre, un gran hombre, siempre generoso. Siempre perdonaba. Sam enfermó. Leucemia. Había un medicamento eficaz. Y, bueno, ¿qué crees? Y lo tenía Fedra. Y me pedían algo grande a cambio de él. Y les di algo muy grande. Por esta razón, ahora Henry y su hermano, llamado Sam, son prófugos, ya que la hermana de Michael, Kathleen, los busca para vengarse con un ejército de hombres armados. Sin embargo, esta búsqueda de venganza está llevando a que el grupo que luchó contra Fedra tome acciones aún peores que ellos. Luego vemos una escena extraña cuando Kathleen y sus hombres encuentran una zona donde el suelo se mueve. Uno de sus hombres sugiere destruir lo que está debajo, pero Kathleen decide priorizar su venganza. Hay que avisar a los demás. Aún no. Lidiaremos con esto después. Después. Este detalle será importante más adelante. Joel y Ellie logran subir a un edificio para pasar la noche, y a pesar de ser alguien frío, Joel parece estar encariñándose con Ellie, riendo y sintiéndose cómodo con ella. ¿Sabías que hallaron el gen de la timidez? ¿Qué? Estaba escondido. Dios. Luego de unas bromas para relajarse, deciden dormir, pero son despertados por 2 personas que los apuntan con un arma, presentándonos a Sam y Henry.
Después de esto, hay una transición que nos cuenta cómo Sam y Henry han estado escapando y escondiéndose de la persecución de Kathleen. Nos muestran que ellos vieron el enfrentamiento de Joel contra los 3 saqueadores y por ello decidieron seguirlos para formar una alianza. No les haremos daño. Queremos ayudar. Me llamo Henry. Él es mi hermano Sam. Soy el hombre más buscado de la ciudad. Regresando a la escena actual, los hermanos explican el acuerdo, formando finalmente un equipo de 4 personas. Henry, al haber vivido mucho tiempo en el lugar, conoce todos los lugares y cómo moverse, mientras que Joel tiene experiencia con armas, siendo un equipo bastante sólido. Te vi en acción. Sé a dónde ir, pero no sé cómo llegar con vida. En una escena posterior, nos explican que las personas del lugar encerraron a todos los infectados en los alcantarillados. Fedra los confinó bajo tierra hace 15 años y nunca volvieron. Todos creen que están llenos de infectados. Por ende, no vamos a toparnos con su gente ahí. Pero yo sé algo que ellos no. Están vacíos. Los mataron a todos. ¿Cuándo? Hace 3 años. Así que ponen en marcha el plan y recorren la red subterránea, donde Ellie y Sam interactúan y forjan una amistad agradable. En otra escena, Kathleen tiene una conversación con su segundo al mando, quien le sugiere que detenga su búsqueda de venganza. Y si viniste a decirme que Michael no querría que lastimara a Henry, que querría que lo perdonara, te aseguro que ya lo sé. ¿Pero qué gano a cambio de eso? ¿Dónde está la justicia en eso? ¿Qué sentido tiene perdonar? Por la noche, el equipo de Joel se dirige a las afueras de la zona y están caminando tranquilamente cuando de repente un francotirador dispara. Afortunadamente, Joel se da cuenta de que el francotirador tiene mala puntería, así que lo rodea y lo encuentra. Resulta ser un anciano, a quien Joel le ruega que baje el arma, ya que no tiene intenciones de hacerle daño, pero el anciano intenta disparar, por lo que Joel se ve obligado a matarlo. Desafortunadamente, el anciano ya había alertado al resto, y vemos a Kathleen acercándose al grupo con un ejército entero. Joel, armado con el francotirador, logra disparar al conductor de un camión, lo que provoca que se estrelle contra una casa y cause una gran explosión. Kathleen, enfurecida por lo que acaba de suceder, acorrala a los 3 chicos y les ordena que salgan de su escondite. Henry decide entregarse y les pide a Ellie y Sam que escapen. Kathleen está dispuesta a matar a Henry, pero en medio de esto, un pedazo de tierra se abre y libera a un grupo gigante de infectados que ataca a los soldados de Kathleen. Aprovechando esta distracción, Ellie logra alejarse y ayuda a los 2 hermanos que estaban atrapados bajo un auto, refugiándose de los infectados. Finalmente, logran alejarse bastante del lugar, pero Kathleen los sorprende, apuntándoles y dispuesta a disparar, ya que, cegada por la ira, hizo que todo su ejército muriera. Sin embargo, es atacada por uno de los infectados, lo que salva a los protagonistas. La escena termina mostrándonos a un mutante enorme que sale del agujero para acabar con el resto del ejército insurgente, indicándonos que se dirigen hacia el resto del pueblo. Esto nos hace entender que, cegada por la venganza, Kathleen indirectamente causó la destrucción de su propio pueblo. A lo lejos, el grupo entra en una casa para pasar la noche, pero antes de descansar, vemos una conversación entre Ellie y Sam, quienes comparten sus miedos, y llegan a una triste revelación. El niño había sido mordido en la pierna durante el enfrentamiento. Al darse cuenta de esto, Ellie le promete que está bien y le frota su sangre en la herida, pensando que evitará que se convierta en un infectado, ya que ella era inmune. Lo prometo. Promesa. Lamentablemente, a la mañana siguiente, Sam ataca a Ellie, sorprendiéndola, ya que él ya estaba infectado. Henry y Joel despiertan al escuchar el ruido. Henry le quita el arma a Joel. Tras dudarlo, dispara a su hermano.
quedando en shock, mientras observa la sangre de su hermano en el suelo. Ahora sabe que ya no tiene a nadie en el mundo. Joel y Ellie intentan tranquilizarlo, pero Henry apunta a su cabeza y se dispara a sí mismo, dejando a Joel y Ellie completamente en estado de shock. Momentos más tarde, hacen una lápida improvisada para enterrar a los hermanos y continúan su camino bastante afectados por lo ocurrido. 3 meses después de los eventos en Kansas City, se encuentran cerca de Wyoming, donde se topan con una pareja de ancianos que vive en medio del bosque. Logran obtener información sobre la ubicación que están buscando, aunque la pareja les advierte sobre el peligro en la zona. Nunca hemos visto quién está ahí, pero sí los cadáveres que dejan a su paso. A pesar de las advertencias, Joel decide adentrarse en busca de su hermano. Durante la noche, tienen una conversación bajo las auroras boreales acerca de lo ocurrido con los hermanos, lo que nos da a entender que Ellie está decidida a participar en la búsqueda de una cura contra la infección, ya que le confiesa que intentó mezclar su sangre con la de Sam para evitar que se convirtiera y muriera. A la mañana siguiente, continúan su camino atravesando una presa hidroeléctrica que extrañamente sigue funcionando, a pesar de que no debería haber nadie en ese lugar. Sin embargo, son interceptados por un grupo de jinetes que los interrogan y envían a un perro a identificar si están infectados. Joel pasa la prueba, pero cuando es el turno de Ellie, entra en pánico, ya que está infectada pero es inmune. Esto provoca una notoria desesperación en Joel, quien se congela y cierra los ojos para no ver lo que va a suceder. Sorpresivamente, el perro se muestra amistoso con Ellie, pasando la prueba, y se dirigen al pueblo de Jackson, donde los dos hermanos tienen un emotivo encuentro. Mientras comen, Tommy revela que está en una relación con María, la chica que conocieron anteriormente, y les muestra las maravillas del pueblo. Mientras que Ellie está con María, los hermanos tienen una conversación difícil en privado. Si supieras lo que tuve que soportar estos últimos meses para encontrarte. Voy a ser padre. Tommy revela que será padre, y aunque Joel inicialmente no reacciona bien, termina siendo sincero luego de una acción de Tommy, al regalarle un par de zapatos, confesándole sus miedos sobre su propia debilidad y envejecimiento, temiendo no poder proteger a Ellie. Y hoy creí que ese perro iba a despedazarla porque percibiría algo en ella. Y me quedé ahí parado. Soy débil. Le fallo en mis sueños. Lo único que he hecho es fallarle. Una y otra vez. De esta manera, Joel le suplica a Tommy que se lleve a Ellie por él, a pesar de los riesgos, ya que si muere, su hijo quedará sin un padre. Luego, Joel habla con Ellie para decirle que ya no la acompañará, pero Ellie no se lo toma bien y le expresa que todos los que quiere están muertos o la han dejado, cerrando la conversación con mucha tensión. No eres mi hija y sé bien que no soy tu padre. Cuando amanezca, tú y yo nos separaremos. A la mañana siguiente, Ellie está preparada para irse con Tommy, equipados y listos para partir. Sin embargo, son sorprendidos por Joel, quien ha decidido continuar cuidando de Ellie, lo que la alegra enormemente. Durante el trayecto a una base de las luciérnagas en una universidad en Colorado, Ellie y Joel charlan sobre sus vidas personales. Sí, lo éramos. Todos amaban a los contratistas. Genial. Luego de un largo camino, finalmente llegan a la base de las luciérnagas, pero se dan cuenta de que ya no hay nadie en ese lugar. Desde dentro del edificio, ven a un grupo de saqueadores armados cuchillos y bates, por lo que deciden retirarse y dirigirse hacia su caballo. En ese momento, uno de los saqueadores sorprende a Joel, pero él logra defenderse, aunque resulta herido en el abdomen. Mientras intentan huir a caballo, Joel cae cerca de unas vías de tren. La cámara se aleja de ellos, mientras escuchamos de fondo los llantos de súplica de Ellie. Joel, por favor. Después de estos eventos, vemos a Ellie llevando a Joel dentro de una cabaña abandonada. Joel despierta y le pide a Ellie que se vaya. Vete. Ve al norte.
Tony. Al principio, Ellie parece irse, pero antes de salir se detiene y vemos una transición al pasado cuando Ellie estaba en una academia militar de Fedra, donde nos muestran que Ellie tenía una actitud ruda y no dudaba en enfrentarse a su acosador. Pero esto le vale una visita al director. Él mismo la aconseja para que no se meta en problemas, ya que eso podría afectar sus oportunidades en el ejército de Fedra. Luego, en la noche, observamos una habitación con 2 camas, pero una de ellas está vacía, que pertenecía a su mejor amiga Riley, quien entra a escondidas para encontrarse con Ellie, y es en ese momento que descubrimos que Riley decidió unirse a las Luciérnagas. Riley invita a Ellie a un paseo nocturno y le promete una sorpresa. Juntas llegan a un centro comercial abandonado, donde Ellie se sorprende al ver una variedad de juegos de arcade y otras divertidas atracciones. Pasan gran parte de la noche explorando las tiendas y jugando en los arcades. Incluso juegan al famoso Mortal Kombat. Mientras se divierten, nos muestran a un infectado atrapado en una zona cercana, lo que sugiere que este infectado será relevante más adelante en la historia. Finalmente, Riley le confiesa a Ellie que ha estado en ese lugar, porque las luciérnagas la asignaron allí, pero eventualmente tendrá que marcharse. Ellie no recibe bien esta noticia, ya que uno de sus mayores temores, como lo discutió previamente con Joel, es que las personas a las que quiere la abandonen. Se marcha furiosa del lugar, pero después decide regresar para hablar con Riley y resolver las cosas. Más tranquilas, ambas se ponen máscaras y vuelven a divertirse, lo que culmina en un beso entre Ellie y Riley. Sin embargo, este momento romántico se ve interrumpido cuando el infectado que vimos antes aparece. Riley intenta dispararle sin éxito, y ambas se ven obligadas a huir. El infectado las alcanza y luchan contra él con dificultad antes de finalmente matarlo. Después de matar al infectado, Ellie celebra, pero pronto se da cuenta de que ha sido mordida en el brazo. Riley también muestra una mordida en la mano. Ambas entran en pánico y comienzan a llorar al darse cuenta de su destino incierto. Discuten 2 opciones: acabar con sus vidas ellas mismas o esperar hasta convertirse en infectadas. La historia vuelve al presente, donde Ellie decide regresar a donde está Joel. Ella le cose la herida y se queda a cuidarlo. Luego, nos hacen una breve introducción de David, un pastor líder de una pequeña comunidad que reza porque se están quedando sin comida. Luego de esto, regresamos a Ellie, quien sale a cazar y logra abatir un venado. En ese momento, se encuentra con David y uno de sus hombres, quienes le ofrecen medicamentos a cambio del venado. Ellie acepta, y el hombre de David se dirige al pueblo en busca de los medicamentos. Ellie se queda conversando con David, quien le revela que uno de sus hombres fue asesinado por un hombre y una niña. Ellie se da cuenta de que se están refiriendo a ella y a Joel, por lo que, una vez que el hombre regresa con los medicamentos, Ellie se va rápidamente del lugar y regresa a Joel para administrarle el medicamento. En el poblado de David, él anuncia a todos que han encontrado a los asesinos de su compañero. Sin embargo, David castiga brutalmente a una huérfana que había perdido a su padre, por pedir que casaran a Ellie y Joel. La escena termina con una comida en la que sirven carne, generando incertidumbre sobre su origen. A la mañana siguiente, David y sus hombres salen en busca de Ellie y Joel. Ellie se da cuenta a tiempo y monta su caballo para alejarlos y proteger a Joel. Sin embargo, es atrapada cuando uno de los hombres hiere al caballo, lo que permite que la capturen y la lleven de regreso al poblado. Mientras tanto, Joel despierta y encuentra el cuchillo de Ellie, intuyendo que algo no está bien.
se pone de pie y se enfrenta a dos de los hombres de David que han entrado al lugar. Joel logra amarrarlos y los interroga sobre el paradero de Ellie, torturándolos hasta obtener información antes de finalmente acabar con sus vidas. Volviendo a Ellie, la vemos encerrada en una sala donde hay evidencia de mutilación, como una oreja humana cercana. David le propone a Ellie que se una a él para gobernar el poblado, pero ella rechaza su oferta. David le revela a Ellie que el poblado se ha convertido en caníbal debido a la falta de alimentos. Aunque la población no lo sabe, solo él y sus hombres. David intenta acercarse a Ellie de manera inapropiada tocándole la mano, lo que la lleva a romperle un dedo en respuesta. Enfurecido, David llama a uno de sus hombres para que mate a Ellie, pero ella logra distraer a David diciéndole que si comen su carne, morirán porque está infectada. Aprovechando la distracción, Ellie ataca al hombre que ayudaba a David con un cuchillo de cocina y logra escapar de la habitación. Pero no llega muy lejos, ya que David ha cerrado las puertas. Ellie, atrapada, lanza un pedazo de madera quemando, provocando un incendio en el lugar. David, dispuesto a acabar con la vida de Ellie, pero Ellie la sorprende por la espalda, logrando herirlo. Pese a esto, logra someter a Ellie, donde se nos revela las macabras intenciones de David con Ellie, pues este intenta abusar de ella. Cuando todo parecía perdido, Ellie logra alcanzar un objeto punzante, logrando acabar con la vida de David de una manera brutal. Finalmente, Ellie logra salir de este horrible lugar, donde Joel la encuentra e intenta tranquilizarla, pero Ellie quedó traumatizada por lo ocurrido. Felizmente logra calmarse, así que bastante afectados, se marchan del lugar. En la siguiente escena, nos trasladan al pasado, donde nos muestran a Anna, la madre de Ellie, quien está embarazada y huyendo de los infectados. Mientras da a luz en medio del peligro, un infectado logra morderle la pierna, pero Anna logra eliminarlo y da a luz a su bebé. Consciente de su destino, Anna le entrega a su bebé a Marlene, quien había llegado en busca de ella. Anna le pide a Marlene que cuide de Ellie y le ruega que acabe con su vida, ya que no quiere terminar siendo un infectado. Esta es la razón por la cual Ellie es inmune, ya que su madre fue mordida y dio a luz a una bebé sana mientras estaba infectada. De vuelta al presente, Ellie está distante y distraída por todo lo que ha ocurrido, mientras que Joel se muestra renovado y más alegre. Intenta animar a Ellie y juntos deciden subir a lo alto del edificio Salt Lake City para obtener una vista estratégica de la zona. En el camino, tienen un hermoso encuentro al ver una jirafa, lo que anima a Ellie profundamente. Luego de este momento especial, Joel le sugiere a Ellie abandonar la misión y regresar con Tommy para vivir una vida tranquila. Sin embargo, Ellie rechaza la propuesta, argumentando que su destino es ser la cura del mundo. Mientras continúan caminando, son sorprendidos por las luciérnagas, quienes logran noquear a Joel. Cuando Joel despierta, Marlene le explica el plan para obtener la cura, que implica extraer su cerebro, lo cual terminaría con la vida de Ellie, ya que el doctor cree que es la clave de su inmunidad. Joel reacciona furioso y es golpeado para luego ser escoltado hacia la salida con órdenes de dispararle si ofrece resistencia. En un descuido, Joel logra quitarle el arma a uno de los soldados y elimina a dos de ellos. Luego, se enfrenta a numerosos soldados que intentan detenerlo, pero Joel, decidido a salvar a Ellie, los ataca sin piedad hasta llegar a la sala de operación. Allí, confronta al doctor, quien intenta oponerse, pero Joel acaba con su vida y ordena a las enfermeras que desconecten a Ellie. En la salida a punto de marcharse, Joel se encuentra con Marlene, quien intenta persuadirlo para que entregue a Ellie. Sin embargo, Joel le dispara y acaba con su vida.
Luego, vemos a Joel llevándose a Ellie, quien despierta brevemente para preguntar qué ocurrió. Joel decide mentirle, diciéndole que no pudieron encontrar la cura y que el hospital fue atacado por ladrones. Esta respuesta no convence del todo a Ellie, pero decide seguir durmiendo debido a la anestesia. Finalmente, vemos a Joel y Ellie caminando hacia el pueblo donde se encuentra Tommy. En el camino, tienen una conversación tensa en la que Ellie le cuenta sobre su amiga Riley y cómo tuvo que dispararle cuando se convirtió en infectada. Joel le responde que todos han tenido que tomar decisiones difíciles para sobrevivir, pero que lo importante es encontrar algo por lo que seguir luchando. Esto sugiere que Joel ahora ve a Ellie como una hija, como la hija que perdió hace mucho tiempo. Sin embargo, la conversación se interrumpe cuando Ellie le pide a Joel que le jure que lo que dijo sobre el hospital es verdad. Joel simplemente responde con un "te lo juro". Lo juro. Y la serie termina con una mirada triste de Ellie, quien no está completamente convencida de la verdad de sus palabras. Ok. En esta historia de The Last of Us, Joel ha vivido una vida llena de pérdidas y toma de decisiones difíciles en un mundo postapocalíptico. Los matices morales y éticos de sus acciones lo han llevado a un lugar complejo, y su relación con Ellie se ha convertido en un punto central de su existencia. Esta narrativa reflexiona sobre la lucha por la supervivencia y los dilemas morales que enfrentan los personajes en un mundo devastado por el hongo y la violencia de los humanos restantes, incitando a preguntarnos si Joel es el bueno o solo es el protagonista del juego.